Muy buenas tardes, amigos y amigas. Todos estáis invitados, ya lo sabéis, a esta cita que tenemos semanalmente en Solidaridad para hablar de los asuntos de la cooperación al desarrollo, la labor de diferentes ONGs, la ayuda humanitaria en muchos casos cuando se requiere. Ya sabemos además que estamos ahora mismo en unos días en los que todavía se necesita mucha ayuda y mucha atención en algunos puntos del planeta, sobre todo ahí en el sur de Asia, con esa tremenda catástrofe del tsunami que no se nos puede ir quedando en el olvido. Hablaremos alguna cuestión respecto de los efectos de esta catástrofe, pero hablaremos de más cosas a lo largo de este programa de Solidaridad de hoy. Vamos a empezar de todos modos en este día y en este espacio hoy con nuestra entrevista, esa que dedicamos en muchas ocasiones a hablar con diferentes representantes de organizaciones asturianas que trabajan un poco pues por los demás, ¿no?, en estos temas de la cooperación al desarrollo. Nos ocupamos hoy de una organización que se llama Asamblea de Cooperación por la Paz y tenemos a su representante en Asturias aquí sentada con nosotros. Le damos las buenas tardes, ya casi buenas noches. Mónica Peña, delegada en Asturias de Asamblea de Cooperación por la Paz. Muy buenas. Buenas. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. Te pido permiso para tutearte, que es lo habitual que hacemos en Solidaridad con nuestros invitados e invitadas. Y te pido que nos cuentes qué es Asamblea de Cooperación por la Paz, que no es tampoco una ONG de esas que nos suena más, tal vez. No, somos una ONG pequeñita, entre comillas, no somos tan pequeñitos, pero bueno, no somos Médicos Sin Fronteras, evidentemente, y es una organización que surge en 1991 en torno pues a un grupo de gente que no estaba muy de acuerdo con la situación que se estaba dando en aquel momento, ¿no? Entonces deciden crear esta organización para buscar una forma distinta de hacer las cosas, es lo que impulsa la organización de base. En Asturias llevamos trabajando desde 1996 y digamos que entendemos la cooperación como el trabajo con la gente de los países en los que estamos, fundamentalmente que parta de ellos y con cierto carácter de ayuda a la formación de grupos sociales, de actividad social en la propia comunidad en la que trabajas, para que eso les dé un impulso y tú seas un mero instrumento que en un momento determinado te pueda seguir y ellos sigan evolucionando y trabajando sin necesidad ni de apoyo exterior ni de tu presencia, ¿no? Digamos que nosotros somos los que les damos el pequeño empujón para que ellos arranquen en su actividad. ¿Qué es eso que no os gustaba en el año 91? ¿O era en general la situación o había algún detonante concreto? No, estábamos con la guerra de Yugoslavia, toda la situación política en torno a ese tema y entonces digamos que en las distintas manifestaciones contra la guerra hubo un grupo de gente que se fue reuniendo y planteándose hacer las cosas de otra manera, ¿no? Digamos, surge de un movimiento puramente social y de una casualidad casi. Pero no fue el único punto, desde luego, de este convulso planeta muchas veces, ¿no?, que focalizó vuestra atención, porque luego proyectos desarrollasteis a lo largo de estos años por... Vamos desarrollando proyectos en muchísimos países, desde zonas como Haití, en las que dejamos de trabajar, o Colombia, porque bueno, había problemas con la gente que mandabas allí, hasta nos mantenemos duramente en Palestina con una situación bastante complicada, especialmente para los compañeros que están allí expatriados en Ramallah. Y Túnez, Marruecos o Senegal o América Latina, Guatemala, Salvador, Honduras, República Dominicana o Afganistán. O sea, vamos cubriendo con especial interés la zona mediterránea, que es una zona que consideramos que está un poco abandonada desde las ONGs normalmente y que es muy importante por diferentes cuestiones, como puede ser, por ejemplo, en España el tema de la inmigración, ¿no? Toda la zona del Magreb. Nos parece fundamental tratar esa situación que es la que lleva a que se produzca la inmigración a través de pateras y bueno, todos los problemas que estamos viendo diariamente en la televisión. Un problema que abordáis no solamente desde esa perspectiva hacia el exterior, sino también hacia el interior, ¿no?, con trabajo, bueno, pues incluso aquí en Asturias. Perdón, no. Sobre el problema de la inmigración y sobre el problema luego que puede ser también el de la no acogida o el rechazo o directamente ya el racismo o la xenofobia. Sí, hay dos formas que estamos trabajando ese tema, ¿no? Por un lado, en zonas como Andalucía o Madrid se está trabajando directamente con los inmigrantes, desde ayudarles a encontrar trabajo a darles información sobre la forma de obtener sus papeles y de legalizarse aquí,
hasta otra campaña que se está haciendo a nivel nacional, que además es una campaña internacional porque es un proyecto europeo que se está haciendo con otros países como Italia y Bélgica, que es Escuelas sin Racismo, y que pretende atajar los problemas que plantea precisamente el hecho de que de repente nos hemos encontrado con una sociedad con gente muy distinta, con opiniones, formas de vestir, creencias, religiones muy distintas a la nuestra, ¿no? Entonces se intenta también adaptar esta sociedad a una situación que tiene ahí, y es el de la multiculturalidad que está ahí y que no podemos evitar ni queremos tampoco. A nosotros personalmente nos parece una buena cosa, ¿no? El que te puedas mezclar con gente que es totalmente distinta a ti. Ese concretamente lo estáis desarrollando aquí en Asturias. Lo estamos haciendo en Asturias. Ahora mismo estamos trabajando con 3 colegios en Gijón. La idea es continuar a lo largo del tiempo y ir extendiéndolo. Este proyecto, su concepto es de red, que permite además la comunicación entre los centros escolares que lo están ejecutando. Pues se da la posibilidad de que un centro de Bélgica hable con uno español y se comenten qué actividades hacen, cómo lo ven ellos, qué resultados tienen, incluso el intercambio entre alumnos y profesores, pues con los países europeos con los que se está haciendo, o incluso se podría hacer dentro de España, ¿no? Entonces nos parece muy interesante el hecho de poder ir transmitiendo las diferentes experiencias y las reacciones que tienen los alumnos ante estas actividades en diferentes sitios, ya no solo de España, sino también con otros países, ¿no? Bueno, nos has traído fotos además para que podamos ver, incluso ilustrar con alguna imagen algunos de los proyectos y trabajos que hacéis. Seguro que nuestros compañeros pueden ir poniéndonos alguna. Este es un proyecto de agua de cocinas en Honduras, creo recordar, si no me equivoco. Sí, es un proyecto en Honduras de cocinas. Uno de los temas que se trabaja es el facilitar la situación de las mujeres. Es un tema bastante complicado, puesto que la mayoría de la carga laboral de la casa y lo que está todo alrededor de la casa, que es lo que hicieron nuestras abuelas toda la vida, ¿no? El ganado, la huerta, todas esas cosas las llevan las mujeres, porque los hombres se desplazan normalmente a buscar trabajos a otros sitios, con lo cual se quedan con toda la carga laboral. Entonces, en varios proyectos lo que estamos haciendo es intentando facilitar la ejecución de esos trabajos. Una cosa tan sencilla como puede parecer aquí tener una cocina, allí no lo es. Entonces, que tú vayas y les enseñes a fabricarse una cocina de las que todos entendemos, de leña de aquí, de las de toda la vida, que son sencillísimas, baratísimas, no plantean ningún problema, para ellos es un ahorro fundamental de tiempo, de esfuerzo y en salud, porque los humos se están desplazando fuera. Este es un proyecto de agua, porque eso no lo estaba viendo bien, por eso lo confundía, en Túnez. Volvemos a lo mismo, ¿no? Es facilitar a las mujeres el acceso al agua potable, y que ese trabajo diario de acarreo de agua, que puede suponer a lo mejor 20 o 30 viajes al pozo a sacar agua, se convierta en algo un poco más fácil y en unas condiciones higiénicas mejores. Está relacionada esta otra foto también, ¿verdad? Sí, lo que pasa que esto es un proyecto de agua, pero en Palestina. Ajá. Es un pozo de agua en Palestina. Antes de seguir entonces con Palestina, en Túnez hay un proyecto también interesante que vais, o que estáis poniendo en marcha, ¿no? Una reagrupación de colonias en un pueblo. Que es una cosa casi como estos juegos de ordenador en los que uno construye un pueblo nuevo. Exactamente, estamos construyendo un pueblo nuevo en una zona determinada, que reagrupa a los duagues, que son pequeñas poblaciones, villorrios mínimos que hay por allí. Y después de muchos años de hablar con las autoridades locales, evidentemente necesitas el permiso del gobierno tunecino para poder hacer esto, con los beneficiarios, porque vas a desplazar a la gente de su hogar tradicional durante años, entonces es un proyecto difícil, ¿no? Pues se está creando un pueblo con todas las infraestructuras sanitarias, agua potable, centros educativos, centros médicos y evidentemente casas para esa gente, y además
sistemas productivos, de tal manera que no se tengan que desplazar a otros sitios a buscar trabajo, ¿no? Y que puedan subsistir con lo que tienen al lado. Es un proyecto muy grande que va por fases, un proyecto que se está haciendo con la Agencia Española de Cooperación Internacional y que, hombre, en principio lleva muy buen camino. Habrá que esperar porque, como os podéis imaginar, es realmente laborioso, ¿no? Laborioso y largo. Y esperamos que salga bien porque desde el principio, ya te digo que son 6 años de negociar hasta llegar a iniciar el proyecto, pues parece ser que todas las partes están muy contentas con lo que se está haciendo y van a participar en ese trabajo, ¿no? Vamos a seguir precisamente en alguna de esas regiones porque creo que la siguiente fotografía también está relacionada con ese gran problema del que hemos hablado alguna vez aquí en Solidaridad, que es el del agua. El del agua, sí. Este es un proyecto de electrinización en Honduras y escogí precisamente esta foto porque me hizo gracia, porque a pesar de la cara del niño, realmente el tema de las letrinas y el establecimiento de un sistema de agua potable y lo que nosotros entenderíamos por un aseo o un baño es muy importante en toda esta zona, ¿no? En toda la zona de Sudamérica. Y aunque parezca que no, realmente el proyecto les gustó mucho y fue muy bien acogido. Era una construcción que llevaba por un lado lo que es el aseo y por otro lado las duchas, que era esta parte que tenemos aquí ahora, ¿no? Este es un proyecto en Guatemala, un proyecto que además se financió desde Asturias. Es un proyecto cofinanciado por los ayuntamientos de Avilés y Langreo. Ajá. De cultivo. Es una zona en Guatemala que tenían problema de acceso al agua. Se hizo una cosa muy sencilla, que fue sencillamente unos bidones de estos de plástico grandes, de 50 o por ahí litros, ponerlos arriba en la zona, porque es una zona que está toda inclinada, y que vaya cayendo el agua. O sea, eran muy sencillitos. Sin embargo, los resultados solo con ese pequeño paso son pues esa huerta que se ve ahí de repollos, con unos repollos inmensos además. Este es otro proyecto que se financió desde el Principado de Asturias y que fue muy importante para la zona. Es un proyecto en Túnez en el que se estableció un sistema de recogida de leche, la que hubo aquí toda la vida, de las cubas que iban recogiendo por las casas la leche. Pues eso no existía en Túnez, entonces el excedente de leche se estropeaba, porque es un país con unas altas temperaturas y al no tener ningún sistema de refrigeración ni de cuidado con la leche, pues se estropeaba. Entonces se formó una cooperativa y en esa cooperativa se les dotó de un camión para la recogida de leche y de estas cisternas que se ven aquí, que son en las que se mantiene el frío la leche hasta que se vende, ¿no? Se vende a empresas productoras de quesos y tal. Y entonces esta es parte de ese proyecto que fue financiado por el Principado de Asturias. O sea, antes veíamos una cosita que realmente era muy sencilla, pero con unos efectos grandes, y en este caso ya vemos una cosa un poco más compleja, que también desde luego tiene un beneficio. Y esto pues es otro proyecto en Túnez de corderos. Como sabéis, en Túnez fue además hace un par de días, no sé exactamente cómo lo llaman, el nombre árabe no me acuerdo, pero es la fiesta del cordero, ¿no? Ajá. Entonces pues se invita a todos los familiares, se prepara cordero de miles de formas, es común a los países árabes, y entonces los corderos son base de alimentación en toda esa zona, ¿no? Y se hizo un proyecto de corderos en Túnez que suponía pues la creación de pequeños microcréditos para que los productores pudieran ir comprando, mejorando la raza que tenían, produciendo y vendiendo a los mercados locales en los que había pues la compra para básicamente esta fiesta, aunque sigue siendo la carne que utilizan habitualmente para comer, ¿no? Pues hemos repasado toda una serie de proyectos, de ayudas que realizáis desde Asamblea de Cooperación por la Paz. Últimamente, claro, de lo que estamos oyendo hablar precisamente es de lo que comentábamos un poco al inicio de este espacio, de la tremenda catástrofe, de esa hecatombe que se está viviendo en el sur de Asia. Curiosamente, allí no tenéis ningún proyecto en esa zona. No, nosotros no trabajamos esa zona. Y uno de los riesgos precisamente a lo mejor de estas grandes catástrofes, que desde luego producen una sensibilidad grande en la gente, ganas de ayudar, y eso es bueno desde luego, y hombre, efectivamente se tiene que hablar de ello, es que a lo mejor podemos perder de vista estos otros sitios o proyectos, ¿no?, del resto del planeta, donde en muchos casos hay situaciones
situaciones también muy dramáticas de las que están larvadas. Pues esas guerras que se hablan, por ejemplo, olvidadas, ¿no? De las que no volvemos a saber nada y que en parte tenemos la culpa de los medios de comunicación. Claro, está claro que normalmente cuando sucede algo, una catástrofe, además de la magnitud que tuvo esta, siempre hay un foco de atención muy grande, pero yo creo que es bastante puntual. Yo creo que en medio mes más Asia va a ser algo que se va a quedar olvidado, porque exactamente lo mismo pasó en Ruanda y ya nadie se acuerda de que está ahí, y en, vamos, montones de países que tienen los mismos problemas. Antes hablábamos y me preguntabas por la situación en Palestina. Ahora mismo ya no se habla de Palestina, ¿no? de esa situación real. Se habla un poco de los acuerdos, pero no se está centrando el tema tanto en la situación del pueblo palestino, como se comentó hace 2 meses. De Arafat, por ejemplo, exactamente, ¿no? Sí. Entonces, bueno, creo que sí que es bastante puntual. Y de todas formas, pues para eso estamos nosotros, para recordar que hay determinados países y determinadas situaciones que, aunque estén más calladitas, siguen estando ahí, que somos en parte culpables y además tenemos buena parte de la solución en nuestras manos. Si no es nosotros mismos, sí por lo menos exigiendo a nuestros gobiernos y a los países con los que tenemos alianzas, pues que se ocupen de esos sitios, que se acuerden de que están ahí, porque al final si el planeta no va para todos. O sea, no es una cuestión de yo estoy aquí en mi casita muy bien y me mantengo y no hay ningún problema, el resto del mundo no. El resto del mundo me afecta y mucho, además. Esta es una pregunta ya de tipo un poquito más personal. Mónica, ¿qué te aporta a ti? ¿Por qué decidiste dedicarte a estos temas y por qué lo haces? Vamos, ¿por qué, digamos, dedicas parte de tu tiempo a...? Es complicado. Una pregunta complicada. Lo que aporta, pues la verdad, aporta una satisfacción bastante importante cuando conoces a la gente donde se hacen las cosas, ¿no? Cuando ves los proyectos en el papel, son papel. Al final, pues lo que comentabas antes, tampoco hay tanta diferencia entre un proyecto y otro. Lo mismo da hacer huertos que hacer que conseguir que haya corderos. No hay mucha diferencia, solo cambia la materia con la que trabajas. Pero cuando la gente con la que estás trabajando te llama y te dice, oye, pues mira que esto que salió muy bien, que estamos muy contentos, que la gente aquí ahora pues está mucho mejor, pues eso te da una satisfacción personal. Sabes que tu participación ahí es mínima, porque evidentemente yo pongo mi trabajo, las instituciones y nuestros socios ponen su dinero y hay mucha más gente detrás de mí trabajando, no soy yo sola, ¿no?, en esta organización. Pero bueno, tú pusiste tu granito de arena en eso. Pues nosotros estamos encantados de conocer gente como tú, en este caso, que tenéis realmente ese empuje y esa visión positiva, ¿no?, de las cosas, que al final seguramente ayuda mucho. Seguro que a todos nos iría mejor si hiciéramos lo posible por enfocar las cosas así. Estamos en ello. Muchas gracias, Mónica Peña, por habernos acercado hasta la labor que desarrolláis en la Asamblea de Cooperación por la Paz. Muchas gracias a vosotros por invitarnos. Volvemos en unos instantes, vamos a hacer una breve pausa. El viernes comienza la 5ª edición del Foro Social Mundial. Las primeras ediciones de este foro se celebraron en Porto Alegre, en Brasil, y al mismo tiempo, además, que se celebraba el Foro Económico Mundial en Davos, y precisamente en oposición a las políticas neoliberales que patrocinaba ese foro económico. Este foro de Porto Alegre lo que propone es una globalización con el ser humano como centro y con los derechos humanos como bandera. Este año el foro, por lo tanto, vuelve a Porto Alegre. Del 26 al 31 de enero, 120.000 representantes de ONGs, movimientos sociales y ciudadanos de más de 100 países participarán en los 11 espacios temáticos que integran el programa del Foro Social Mundial, que este año, en su 5ª edición, vuelve a celebrarse en la localidad brasileña de Porto Alegre. Luchas sociales y alternativas democráticas, paz, desmilitarización y lucha contra la guerra, derechos humanos y dignidad para un mundo justo e igualitario, diversidad y pluralidad de identidades,
Estos son algunos de los núcleos temáticos de este evento, que quiere ser un foro de debate, análisis y propuesta de ONGs y movimientos sociales, buscando una alternativa a la construcción del mundo neoliberal en forma de globalización solidaria. Una de las novedades de esta edición es que por primera vez los pueblos indígenas participan de forma organizada y con un espacio propio. Se trata del Puxirum, que en lengua tupi-guaraní viene a ser una movilización colectiva y gratuita y que se articulará como una muestra de arte y cultura indígena unida al debate de la problemática de estas poblaciones, sus territorios, recursos, derechos y sostenibilidad humana. En el marco del Foro Social Mundial se llevarán a cabo eventos como la Asamblea General de Jubileo Sur por el fin de la deuda externa, el Foro de Autoridades Locales y el Foro Mundial de Jueces, en el que 800 magistrados debatirán las formas de democratizar el poder judicial. También un balance del Observatorio Mundial de los Medios de Comunicación. Y para terminar, una gran marcha contra el Tratado de Libre Comercio de las Américas, el ALCA, y el sistema de guerra permanente. Nos vamos a esa zona donde ha sucedido esa catástrofe tan terrible, la del tsunami. Médicos del Mundo ha realizado más de 1.200 consultas durante los 15 primeros días en Trincomalee, una de las provincias más afectadas por el maremoto en Sri Lanka. Junto a la vigilancia epidemiológica y las patologías físicas, uno de los aspectos en los que están centrando su atención es el apoyo psicosocial. La presidenta y médico de esta organización, Teresa González, regresaba hace unos días de allí y nos contaba cuál fue la experiencia vivida. Teresa hace una semana que regresó de Sri Lanka con la experiencia de haber vivido momentos que no olvidará, prestando asistencia sanitaria a las víctimas y damnificados por el maremoto, viviendo situaciones difíciles de expresar con palabras. En los primeros 15 días, Médicos Mundo realizó más de 1.200 consultas en Trincomalee, uno de los lugares más devastados en Sri Lanka, repartiendo numerosos kits higiénicos a las familias acogidas en la Escuela Central de Kinnilla. Junto a las labores sanitarias, el apoyo psicológico ha sido fundamental. En este momento en Sri Lanka es ya el momento de empezar a reconstruir. Entonces, reconstrucción de casas, los pescadores que han perdido sus barcos, sus avíos de pesca, buscar forma para que puedan volver. Y luego reconstrucción de infraestructuras que algunas se han destruido, ¿no? Hospitales, escuelas. Asegura que lo peor ya ha pasado y que actualmente Sri Lanka y las zonas más afectadas necesitan una reconstrucción para rehabilitar todo tipo de infraestructuras. Las ayudas han llegado porque se ha notado una gran coordinación. La ayuda está llegando en cantidad suficiente, de forma adecuada, bien coordinada. Es muy importante que la gente que contribuye luego de alguna forma exija una devolución, diga, bueno, ¿qué han hecho ustedes con mi dinero, ¿no? Comentábamos con Pepe, ¿no?, que un poco esta es la idea que tenemos al venir aquí, ¿no?, también de empezar a explicar ya lo que estamos haciendo. Médicos Mundo también cuenta con un equipo formado por 2 médicos y un logista en la provincia indonesia de Banda Aceh. Aunque los problemas logísticos están haciendo más difícil la atención a los damnificados, están prestando asistencia mediante clínicas móviles y evaluando las necesidades asistenciales en la costa oeste de la isla. En Kallang, las dificultades aún son evidentes, con pueblos devastados, carreteras sin accesos, intentando hacer llegar las necesidades más básicas como alimentos y agua potable. Hasta la Organización de Naciones Unidas, hasta la ONU, han llegado las propuestas de más de 260 expertos relativas a la reducción de la pobreza de aquí al año 2015 a la mitad. Para conseguirlo, los países ricos deberían invertir unos 195.000 millones de dólares, que no es una cantidad grande, es una cantidad pequeña porque no supone siquiera el famoso 0,7%, sino que está por debajo del 0,54% del Producto Interior Bruto de esos países. 5 años después de que los gobiernos, a través de las Naciones Unidas, acordaran impulsar los objetivos del milenio para reducir la pobreza a la mitad antes del año 2015, la ONU ha presentado un informe con propuestas para alcanzar esta meta de la manera menos costosa posible. Ello sería posible con una aportación anual de 135.000 millones de dólares de los países ricos, que debería ir creciendo progresivamente hasta los 195.000 millones en 2015. Unas cifras que equivalen al 0,44 y 0,54% del Producto Interior Bruto de los países ricos, inferior al 0,7% establecido como objetivo deseable en la Cumbre de Monterrey.
dar almuerzos gratuitos en la escuela para los niños y niñas de familias más pobres y eliminar ciertos gastos escolares, aumentar las campañas informativas sobre salud sexual y reproductiva, fomentar el uso de los medicamentos contra la tuberculosis y la malaria, capacitar a la población en materia de agricultura e infraestructuras y garantizar los derechos fundamentales de las mujeres, potenciando su papel en la lucha contra la pobreza, son algunas de esas propuestas. Aunque últimamente muchas ONGs ponen en duda que se pueda alcanzar los objetivos del milenio, si continúa la tendencia actual, si los países en desarrollo ponen voluntad política, ideas y los más ricos aportan fondos, dichas metas son alcanzables. Voluntad para alcanzar esas metas, muchas veces, independientemente de que la cantidad económica sea incluso hasta más pequeña. Bueno, pues todas estas son las cosas que os contamos habitualmente aquí en Solidaridad y tenéis esa cita con nosotros la semana que viene. Gracias por vuestra atención.